Hola a todos y bienvenidos. Hoy abordamos una pregunta que ha generado debate durante siglos. ¿La Biblia apoya el concepto de reencarnación? Exploraremos las escrituras sagradas en busca de pistas y analizaremos diversas interpretaciones que podrían arrojar luz sobre este enigma. Acompáñennos en esta fascinante travesía por la teología y el misterio para descubrir si la reencarnación tiene un lugar en la fe bíblica. La reencarnación, creencia en el renacimiento de un alma en un nuevo cuerpo tras la muerte, es un concepto que se encuentra en diversas tradiciones religiosas de todo el mundo, sobre todo en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Esta idea sugiere que el alma de una persona pasa por un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, evolucionando espiritualmente con cada iteración, hasta que alcanza un estado de perfección o iluminación. En el cristianismo, el sistema de creencias se centra en las enseñanzas de la Biblia, que presenta una perspectiva diferente sobre la vida después de la muerte. Según la doctrina cristiana, los seres humanos viven una vez, y tras esta vida, se enfrentan al juicio. La Biblia enseña que tras la muerte, los individuos entran en la vida eterna o en la condenación eterna, según su fe en Jesucristo y su adhesión a sus enseñanzas. El concepto de nacer de nuevo en el cristianismo no se refiere al renacimiento físico en otro cuerpo, sino a un renacimiento espiritual. Jesucristo introdujo este concepto durante una conversación con Nicodemo, explicándole que, para ver el reino de Dios, hay que nacer de nuevo del Espíritu. Este renacimiento espiritual es una transformación que se produce en el interior de las personas cuando aceptan a Cristo como su Salvador, y que conduce a una nueva vida en Él. La Biblia hace hincapié en la resurrección de los muertos como creencia fundamental, destacando la resurrección futura de todas las personas. Los cristianos prevén una resurrección corporal, similar a la propia resurrección de Cristo, en la que los creyentes serán resucitados a la vida eterna, mientras que los no creyentes se enfrentarán al juicio. 1 Corintios 15, 42 al 44. Esta resurrección es distinta de la reencarnación, ya que implica una única resurrección física de entre los muertos, en lugar de un ciclo de renacimientos. Las enseñanzas cristianas también subrayan la importancia de la vida presente como oportunidad de salvación y crecimiento espiritual. La atención se centra en vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Dios, adoptar las enseñanzas de Jesucristo y difundir el Evangelio. La noción de reencarnación, con su implicación de múltiples vidas para rectificar el alma, contrasta con la visión cristiana de que esta vida es la oportunidad decisiva para que los individuos respondan a la gracia de Dios. La creencia en la reencarnación no está respaldada por la doctrina cristiana, que en cambio enseña los conceptos de resurrección, juicio y la finalidad de esta vida para determinar el destino eterno. La idea de nacer de nuevo en el cristianismo se refiere a una transformación espiritual, más que a un renacimiento físico en un cuerpo nuevo. La Biblia subraya la importancia de la vida actual como única oportunidad de salvación, en contraste con la creencia reencarnatoria de múltiples vidas para la evolución espiritual. Pasajes bíblicos y sus interpretaciones. La Biblia contiene numerosos pasajes que los cristianos interpretan para comprender la vida después de la muerte, el juicio y la esperanza de la resurrección. Estas escrituras constituyen el fundamento de las creencias cristianas sobre el destino eterno del alma, que contrastan significativamente con el concepto de reencarnación. Uno de los pasajes más fundamentales del Nuevo Testamento es el relato de la muerte y resurrección de Jesús. Este acontecimiento no es solo una afirmación histórica, sino una piedra angular teológica que afirma la victoria de Jesús sobre la muerte y la promesa de vida eterna para los creyentes. La resurrección de Jesús se considera las primicias de los que durmieron, lo que significa que los creyentes también experimentarán una resurrección como la suya, no un ciclo de renacimientos a nuevas vidas. Otra escritura clave es la parábola del hombre rico y Lázaro, que ilustra la finalidad de la muerte y las consecuencias inmediatas para el destino eterno de cada uno. En esta parábola, Jesús describe a un hombre rico sufriendo en el Hades y a Lázaro en la comodidad al lado de Abraham, haciendo hincapié en un abismo fijo entre sus estados después de la muerte. Esta narración subraya la creencia en una condición permanente después de la muerte,
más que en un estado transitorio que conduce a la reencarnación. El concepto de juicio también es central en la escatología cristiana. La Biblia habla de un día en que todos comparecerán ante el tribunal de Cristo para recibir lo que se les debe por las cosas hechas en el cuerpo, sean buenas o malas. Este juicio determina el destino eterno de cada uno en la presencia de Dios o separado de Él, lo que refuerza la noción de una vida y un juicio singulares, en lugar de vidas y juicios sucesivos. La Biblia habla de la transformación de los creyentes al final de los tiempos, describiendo cómo los muertos en Cristo resucitarán y los vivos serán arrebatados junto con ellos, para reunirse con el Señor en el aire. Este acontecimiento, conocido como el rapto, pone de relieve una resurrección y transformación colectivas, no un proceso individual de renacimiento y progresión espiritual a lo largo de múltiples vidas. La doctrina cristiana, basada en las escrituras bíblicas, presenta una narrativa clara de la vida, la muerte y el más allá que diverge del concepto de reencarnación. En pasajes clave se habla de la resurrección de Jesús, como modelo de la propia resurrección de los creyentes, de las consecuencias inmediatas tras la muerte, como se muestra en la parábola del hombre rico y Lázaro, del juicio final y de la transformación colectiva al final de los tiempos. Estas enseñanzas hacen hincapié en la importancia de la vida presente como única oportunidad de salvación y preparación para un destino eterno con o sin Dios, en lugar de un ciclo de reencarnaciones. Pasajes comúnmente malinterpretados sobre la reencarnación. La Biblia, rica en metáforas y alegorías, contiene pasajes que algunos interpretan como sugerentes de la reencarnación. Sin embargo, un examen más detenido dentro del contexto de la teología cristiana aclara estos malentendidos, reforzando la creencia cristiana en la resurrección y la vida eterna, más que en el ciclo de renacimiento. Un pasaje citado a menudo es la conversación de Jesús sobre Elías en Mateo 17, donde indica que Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías. Algunos interpretan que esto significa una reencarnación literal de Elías en Juan. Sin embargo, esta interpretación pasa por alto la naturaleza simbólica de las palabras de Jesús. No estaba diciendo que Juan fuera Elías renacido, sino más bien que Juan vino en el espíritu y poder de Elías, cumpliendo un papel profético similar en la preparación del camino para el Mesías. Se trata de una sucesión espiritual, no de una reencarnación física. Otro pasaje se encuentra en Juan, donde los discípulos de Jesús le preguntan por un ciego de nacimiento, preguntándose si su ceguera se debía a su propio pecado o al de sus padres. Esta pregunta podría implicar una creencia en la preexistencia o la reencarnación. Sin embargo, la respuesta de Jesús desplaza el centro de atención de la causa de la ceguera a la finalidad que cumple en el plan de Dios, subrayando que fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Este pasaje destaca la soberanía de Dios y el propósito del sufrimiento de revelar su gloria, en lugar de respaldar la creencia en la reencarnación. A veces se interpreta que Eclesiastés sugiere una visión cíclica de la vida, afín a la reencarnación, con frases como «las generaciones vienen y las generaciones van, pero la tierra permanece para siempre». Sin embargo, esta reflexión poética sobre la naturaleza transitoria de los esfuerzos humanos frente a la permanencia de la tierra subraya la vanidad de las búsquedas mundanas, no el ciclo de las almas a través de varias vidas. La tradición cristiana, basada en una comprensión profunda de la Biblia, no apoya el concepto de reencarnación. Las interpretaciones erróneas de los pasajes relacionados con Elías y Juan el Bautista, el ciego de nacimiento y las reflexiones del Eclesiastés suelen derivarse de leer estos textos sin tener en cuenta su contexto teológico más amplio. Estas discusiones hacen hincapié en los legados espirituales, el propósito que subyace a las condiciones humanas y la naturaleza transitoria de la vida en la tierra, alineándose con las creencias cristianas fundamentales en la resurrección y la vida eterna, más que en la reencarnación. Dentro del cristianismo, la perspectiva sobre la vida después de la muerte está profundamente entrelazada con las creencias fundamentales sobre el pecado, la redención y el papel de Jesucristo como Salvador. Este punto de vista es distinto de la reencarnación,
que postula múltiples vidas para alcanzar la perfección espiritual o moral. La doctrina de la salvación en el cristianismo sostiene que el pecado ha separado a la humanidad de Dios, pero mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz, las personas pueden reconciliarse con Dios. Esta reconciliación se ofrece como un don de la gracia, aceptado mediante la fe en Jesucristo. La otra vida cristiana, por tanto, no es un ciclo de nacimientos y muertes, sino una vida eterna prometida con Dios, para quienes creen en Jesucristo. El concepto de vida eterna en el cristianismo abarca algo más que una existencia interminable. Significa una calidad de vida en perfecta comunión con Dios, libre de pecado y sufrimiento. Esta promesa de vida eterna no comienza tras la muerte, sino en el momento en que el individuo deposita su fe en Cristo, lo que indica una relación con Dios que la muerte misma no puede cortar. Por el contrario, la idea de la reencarnación sugiere que la vida actual de un individuo es una de muchas, y que cada vida tiene como objetivo saldar el karma o alcanzar un estado espiritual superior. Este sistema de creencias implica que la salvación o la iluminación se consiguen mediante los esfuerzos realizados a lo largo de muchas vidas. Sin embargo, el cristianismo enseña que la salvación no es el resultado del esfuerzo humano ni de la mejora moral, sino un don gratuito de Dios mediante la fe solo en Cristo. La visión escatológica cristiana incluye la resurrección del cuerpo, creencia según la cual, al final de los tiempos, todos los muertos resucitarán. Los creyentes recibirán cuerpos glorificados, libres de los estragos del pecado y la muerte. Esta resurrección es una piedra angular de la esperanza cristiana, pues afirma que la muerte no es el fin, sino la puerta a una vida nueva y eterna en la presencia de Dios. La perspectiva cristiana sobre la vida después de la muerte rechaza firmemente el concepto de reencarnación, ofreciendo en su lugar una visión de la vida eterna que es tanto una realidad presente a través de la fe en Jesucristo, como una promesa futura de resurrección. Esta vida eterna se caracteriza por una relación perfecta e ininterrumpida con Dios, hecha posible por la muerte sacrificial y la resurrección de Cristo. El cristianismo sostiene que la salvación es un don de la gracia, no ganado a través de múltiples vidas de esfuerzo, sino recibido mediante la fe en Jesucristo, que conduce a una esperanza que trasciende a la propia muerte. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más mensajes que inspiran y transforman. Dios te bendiga.